Entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a hablar un poquito acerca de los principios de la criptografía. Vamos a ver algunos algoritmos de encriptación. Y bueno, lo primero con lo que siempre hay que definir, bueno, yo así siempre he querido trabajar, siempre he trabajado, es empezando a definir lo que es el concepto de lo que vamos a hablar o de lo que se va a estudiar. Entonces, siempre me gusta iniciar con la parte de definir el concepto con el cual se va a comenzar. Entonces, criptografía, según la Real Academia de la Lengua Española, habla acerca de la definición de criptografía como el arte de escribir con clave secreta o de un modo enigmático, ¿sale? Entonces, criptografía en niveles, términos generales, se define como es una forma, es un arte de escribir de una forma secreta o de un modo enigmático, ¿sale? Dicen que es una técnica o más bien es un conjunto de técnicas que originalmente tratan sobre la protección y ocultamiento de la información frente a observadores no autorizados. Bueno, ¿en qué consiste la criptografía? Consiste en proveer ciertas características a un mensaje, dado que un tercero no puede intervenir entre el intermediario, entre el que envía y el que recibe. Entonces no debe haber un intermediario que pueda eh, alterar la información, ver la información, robar la información. Entonces, en esto consiste la criptografía, en esa técnica que protege documentos y datos en términos informáticos, ¿sale? ¿Cuál es la finalidad de la criptografía? La criptografía tiene tres finalidades en general, ¿sale? Uno, garantizar el secreto de la comunicación emisor-receptor, perdón. Entonces, tiene que garantizar que esa comunicación sea única y exclusivamente en el que emite como el que recibe, que no haya intermediarios. Dos, asegurar que la información es auténtica en doble sentido, ¿sale? Que no haya sido modificado, bueno, que sea auténtica de dónde viene y a dónde proviene, ¿sale? Dónde viene y hacia dónde va. Dice que también debe impedir que el contenido del mensaje sea modificado. Entonces debe de guardar esa integridad que deben de tener los datos, ¿sale? Entonces son tres de las generalidades o de las finalidades más específicas y generales que vamos a encontrar dentro de lo que es la criptografía, ¿sale? El funcionamiento de esto, ya lo hablábamos. Bueno, el emisor envía un mensaje, lo encapsula, lo mete en una caja, en un paquete oculto, lo cierra con llave, manda el archivo. El que recibe debe tener una llave, ya sea igual o diferente, pero bueno, debe tener una llave para poder abrir lo que es el paquete con el mensaje que el emisor le envió en el momento, ¿sale? Entonces, en términos generales, este es el funcionamiento. El emisor crea su mensaje, lo oculta mediante una clave secreta, manda el archivo, el receptor debe de desocultarla o abrir el archivo con una llave, ya sea pública o privada, ahorita vamos a ver más acerca de eso, y el receptor puede ver el mensaje original, ¿sale? Este es el funcionamiento en general. ¿Cuál es el funcionamiento como tal? Bueno, el mensaje modificado por un método de criptografía debe ser privado. Bueno, cuando nosotros decimos empaquetar guardar el paquete, encapsularlo, nos referimos a ese método en el que el mensaje debe de ser encapsulado primeramente, ¿sale? Mediante algún algoritmo de encriptación para que no pueda ser abierto ni consultado por alguien más, ¿sale? Solamente por aquel que envió y solamente por aquel que recibe, ¿sale? Entonces, ese es el funcionamiento. Los métodos de criptografía actuales son seguros y eficientes. Se basan su uso en una o más llaves. Una llave es una secuencia de caracteres que puede contener letras, dígitos y símbolos. Este icono que ustedes ven aquí es como esa clave que nosotros utilizamos para entrar, ¿no? Entonces, debe contener letras, dígitos, símbolos, es como una contraseña y es convertida a un número utilizando métodos de criptografía para codificar y decodificar mensajes. Bueno, las llaves no son más que un conjunto de letras, dígitos, símbolos que están mezclados o
que sufren una alteración como tal, para no ser descifrados de una manera muy simple o muy fácil y sencilla. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con ese tipo de llaves. Ahora, hay dos tipos de destacar, o bueno, dos tipos muy importantes como para destacar estas claves. Una de ellas es las simétricas y una las asimétricas, ¿sale? Hay dos tipos de criptografías, de algoritmos de criptografía dentro de lo que es esta materia. Bueno, uno, los simétricos, que utilizan determinado algoritmo para descifrar y encriptar mediante el uso de una sola clave, ¿sale? La misma clave que utilizan para enviar es la misma clave que utilizan para descifrar, ¿sale? Y después de ahí vienen el otro tipo que es las claves, digo, los tipos de algoritmos de encriptación asimétricos. Dice que en ella utiliza una forma matemática que utilizan dos llaves, una pública y la otra privada, ¿sale? La llave pública es aquella en la que cualquier persona puede contener acceso, mientras que la llave privada es aquella que solo la persona que la recibe es capaz de descifrar. Bueno, dentro de las asimétricas existen las llaves, el que envía que sea privado y el que recibe sea público. Y también existen la otra subclasificación de las asimétricas, que yo creo que la menciono más adelante, en donde es viceversa. El que descifra tiene una llave privada y el que publica tiene una llave pública. Creo que en el siguiente ejemplo lo muestro. Creo que sí, miren, aquí está. Dentro de la criptografía simétrica dice que la clave de cifrado y de descifrado es la misma. Aquí lo pueden ver en el ejemplo de arriba, en donde dicen que la misma llave con la que emite es la misma llave con la que abre el elemento o el archivo o los datos que nosotros hemos encriptado o vamos a encriptar. La clave debe de ser acordada de antemano, ambos deben de tener la misma clave. Si no se hace de forma segura, puede poner en riesgo el sistema. Bueno, esto es con lo que conlleva a la criptografía del tipo simétricos. La criptografía, en la parte del asimétricos, hay un caso 1 y hay un caso 2, es lo que yo les comentaba hace rato. El caso 1, en donde el emisor hace uso de una llave pública y el receptor hace uso para desencriptar de una clave privada, ¿sale? En el caso 2 es lo contrario. El que emite hace uso de una clave privada y el que recibe hace uso de una clave pública. Hoy en día, déjame comentarles que los algoritmos de encriptación asimétricos brindan una mayor confiabilidad a la hora de enviar y recibir información de una manera oculta, de una manera segura a través de la red. Entonces, ¿para qué utilizamos este tipo de algoritmos de encriptación? Bueno, pues para enviar la información a través de una red no segura, como ahorita lo conocemos. Internet es una red no segura. Entonces, es un medio muy vulnerable donde nuestros datos siempre están en riesgo por alguno eh, de los atacantes que vimos anteriormente, ¿no? Ya sea por hackers, ya sea por virus, por malwares, por spinning, etcétera. Varios tipos de amenazas por los cuales pueden seguir. Entonces, al no haber un método de seguridad completo para darle seguridad a mis datos, bueno, nacen lo que son los elementos criptográficos para darle mayor seguridad a inclusive aunque haya personas que escuchen, personas que vean nuestro tráfico, personas que puedan entrar a nuestros documentos, personas que puedan robar nuestros documentos, personas que quieran modificar, no los van a poder hacer con este tipo de algoritmos. Hoy en día los más utilizados o los que más renombre tienen son los asimétricos, ¿sale? Pero vamos a comenzar hablando un poquito más con los simétricos. Ahorita empezamos. Dentro de la descripción del funcionamiento de algoritmos, vamos a ver 4 casos en particulares. Uno,
el algoritmo DES, que ya investigaron, que ya más o menos lo conocen, el algoritmo 3DS, que también investigaron, el algoritmo AES, el algoritmo RSA, ¿sale? Son 4 algoritmos que por su relevancia tuvieron impacto dentro de lo que es la informática, ¿sale? Y vamos a ver un poquito más acerca de ellos. No nos vamos a meter tanto al cómo funcionan, al qué hacen, ¿sale? Lo que sí debe de quedar claro es que, bueno, cada algoritmo tiene ciertas características de su funcionamiento. Hay algoritmos tan simples que un mensaje como hola, HOLA, hacen un recorrido de 5, 10, 15, 20 letras hacia la izquierda. Entonces, simplemente cambian la posición de las letras para enviar el mensaje, y el mensaje era hola, pero bueno, se escribe de otra manera, hace el recorrido entre el abecedario, ¿sale? Es un algoritmo muy simple de encriptación que nos va a permitir inclusive mandar un mensaje sin que se vea a simple vista. Al recorrer la H, 5 letras hacia atrás, la O, 5 letras hacia atrás, la L, 5 letras hacia atrás, la A, 5 letras hacia atrás, ya va a formar otra palabra que ya no es fácil de entender. Entonces, un algoritmo así de simple y como se los explico, puede ser considerado también un algoritmo de criptografía, ya que oculta el mensaje real con un mensaje oculto que a veces no tiene sentido. O tal vez sí tiene sentido, pero realmente no es el mensaje que estamos transmitiendo. Entonces, de una u otra manera, el mensaje tiene fiabilidad, ¿sale? Y va a tener la autenticidad del mensaje, y vamos a garantizar que llegue y que el que lo vaya a leer lo entienda, ¿sale? Él debe de saber que se recorrieron 5 o 10 letras hacia atrás, entonces lo va a poder descifrar, ¿sale? Vamos a empezar un poquito a describir lo que es el algoritmo DES. En sus siglas en inglés dice que significa Data Encryption Standard, ¿sale? Dice que fue creado en 1974, ¿sale? Fue solicitado y aceptado por la NBS, National Board of Standards. Es una organización que se encarga de estandarizar, bueno, es como la ISO, ¿sale? Es una organización de estandarización, ¿sale? Entonces, que hoy es conocida como NIST, en días actuales se considera como la NIST, fue creada por IBM. Entonces es importante que identifiquemos estos aspectos. Tal vez el funcionamiento es un poco complicado de entender y un poco complicado de explicar, de entender y explicar, pero vamos a conocer aspectos importantes de lo que es de cada algoritmo, ¿sale? Entonces, fue creada en 1974. Fue solicitada y aceptada por la NBS, hoy en día se llama NIST. Fue creada por un equipo de trabajo de IBM, ¿sale? Se basa en el uso de un algoritmo que se llama Lucifer. Quién sabe por qué lo pusieron así, se escucha muy, muy maquiavélico. El algoritmo que utiliza DES es un algoritmo llamado, o bueno, creado o adjudicado con el nombre de Lucifer. Fue creado por Jos Feistel, ¿sale? Entonces, él era un trabajador de IBM. En el año 1974 fue creada por él mediante el algoritmo Lucifer, y fue aprobada y aceptada por la NBS, ¿sale? Dice que este algoritmo es de un tipo de cifrado simétrico, ¿sale? En donde usa la misma clave para encriptar y la misma clave para desencriptar. El cifrado contiene un bloque de 64 bits, o lo que equivale a 8 bytes, de texto en claro en un bloque de 64 bits de texto cifrado. Entonces, el texto, el mensaje lo cifra en bloques de 64 bits, ¿sale? Y el resultado es 64 bits es como texto cifrado. Entonces, si tú escribes una cadena de caracteres que tienen 60 letras, un ejemplo, el texto encriptado va a contener las mismas 64 letras. Tal vez ya no va a estar escrito de la misma manera, más sin embargo, van a contener
la misma cantidad de bits, tanto como el texto normal como el texto encriptado. Entonces, puntos importantes que hay que destacar de este algoritmo de encriptación es el cifrado, que es simétrico, la cantidad de bloques por las cuales cifra el texto, 64 bits en texto claro y 64 en texto ya encriptado, cifrado, como le quieran llamar. Entonces, es uno de los importantes aspectos que debemos de encontrar del algoritmo DES, ¿sale? Vamos a seguir hablando del... Ahora vamos a hablar acerca del algoritmo 3D, ¿sale? Solamente estoy tocando puntos importantes dentro de lo que son estos algoritmos. Si a alguno le interesa un poquito más, pueden investigar con toda confianza. Hay mucho material. Sí es un poquito difícil de explicar también la parte de funcionamiento y de entenderlo también. Pero bueno, lo que nos importa es conocerlos, saber por lo menos aspectos importantes de lo que es lo que es el algoritmo. Ahorita vamos a hablar del algoritmo 3D, que es una evolución al algoritmo DES, Triple Data Encryption Standard, ¿sale? Se basa en el algoritmo DES original, ¿sale? Pero la diferencia es que lo aplica 3 veces con 3 claves distintas, por lo que resulta mucho más seguro, ¿sale? Es como si a ustedes van a su casa, le ponen un candado, pues es seguro, ¿sí o no? Pero si van a la puerta de su casa y en lugar de ponerle uno, les ponen 3, pues es triplemente seguro, ¿no? Entonces, en esto se basó el algoritmo 3D, ¿sale? Fue creado, aprobado en 1978 por Matías y por Meyer en 1998. Y bueno, dice que este algoritmo, en lugar de utilizar eh, un bloque de 64 bits, pues bueno, este algoritmo utilizó un bloque de 168 bits, ¿sale? Lo que significa una mayor fiabilidad a la hora de encriptar, ¿sale? Proseguimos con el tercero. El tercer algoritmo que vamos a ver en la clase de hoy va a ser el algoritmo AES, Advanced Encryption Standard, ¿sale? Dicen que este algoritmo surgió en consecuencia de las vulnerabilidades del DES, ¿no? Inclusive, hablábamos del candado, ¿sale? No importa. El primer tipo de seguridad es poner un candado a una puerta, ¿sale? Bueno, es seguro con el candado. Si tú pones 3 candados, mejora la seguridad, porque ahora en lugar de romper uno, van a tener que romper o violar 3 candados para poder entrar. Bueno, pero aún así siguen siendo inseguros. Tal vez los candados no cuentan con el material que debe de ser bueno como para darle seguridad completa al que no entren intrusos dentro del hogar. Pues bueno, así es esto. Aún en consecuencia de que que pueden poner un candado, 2 candados, 3 candados, 4 candados, si el tipo de algoritmo sigue basándose en lo mismo, pues vamos a seguir con la misma vulnerabilidad. Entonces, lo consiguiente fue, pues básicamente buscar otro algoritmo que fuera mejor a esos, ¿no? Y que no tengamos que utilizar 10,000 veces el mismo algoritmo para brindarle seguridad, sino uno que brinde mucho mejor seguridad. Entonces nace el AES en 1977 por NIST, National Institute of Standard and Technology, aprobado y probado por esa organización. Dice que el RSA mejoraba la parte de lo que es la parte de las vulnerabilidades que tenía el DES. Y lo siguiente es que en 1998 se elige el algoritmo que se utiliza para, 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 para crear este AES, ¿sale? Entonces, déjenme les platico un poquito de historia, ya me estaba pasando de eso. Bueno, en 1977, la RSA crea o manda la publicación para que, para que se creen, para que a los desarrolladores, para los encriptadores, para los que trabajaban en este tipo de asuntos, eh, desarrollaran un algoritmo mucho mejor. Bueno,
Pues en 1998, en 97 se lanza la convocatoria, en 1998 ya teníamos a todos estos candidatos, habían algoritmos como Twofish, Ring, Dial, DFC, From, E2, Crypting, varios algoritmos de encriptación como el que mencionábamos hace rato, que hablábamos del algoritmo Lucifer. Bueno, pues cada desarrollador adoptaba un algoritmo de su creación y lo nombraba. Y bueno, la AES, que así se iba a llamar el algoritmo por el cual estaban solicitando el apoyo, iba a utilizar uno de los algoritmos de los cuales competían. Bueno, pues el ganador fue el de Rick Dahl, ¿sale? Eh, Creado por Vincent Rickman y John Daem, ¿sale? Yo creo que de ahí surgió el nombre del algoritmo entre los dos. Bueno, fue creado por él y el algoritmo ganador fue el de Rick Dahl en el 2000, ¿sale? Entonces el algoritmo que se utiliza en AES es el de Rick Dahl, ¿sale? Uno de los algoritmos de cifrado más utilizados y seguros actualmente, hoy en día también se utiliza mucho, dice que este utiliza un algoritmo AES, bueno, un algoritmo de cifrado simétrico también, seguimos con el tipo de cifrado simétrico, utilizando un bloque estándar de 128 bits con claves de cifrado de 128, 192 y 257. Bueno, un texto claro de 128 a diferencia del otro que trabajaba con 64 y 64, 128 y 128. Ahora, este algoritmo trabajaba encriptando 128 bits de texto claro, como lo ven en el ejemplo de la figura de al lado, y los encriptaba, los cifraba en un texto cifrado, valga la redundancia, de 128, de 192 y 256, lo que conllevaba a un mayor esfuerzo para poder descifrar el texto claro. Entonces, este tipo de cifrados utilizaban tres tipos de cifrados, bueno, tres tipos de bloques mucho más grandes, lo que hacía menos claro el descifrado de estos mensajes. Entonces, por ejemplo, el texto claro puede ser Peter a Todd 30, 128 bits. Bueno, esos 128 bits en texto claro, el cifrado AES podía encriptarlos en 128 igual bits de texto cifrado, podría encriptarlos en 192 bits en texto cifrado o podría encriptarlo en 256, lo que significaba mayor seguridad para lo que es el texto cifrado, ¿sale? Ahora, vamos a hablar un poquito del algoritmo RSA, ¿sale? El algoritmo RSA surge en el año de 1979 por la Universidad o el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Tres alumnos o tres investigadores, se me fue el nombre de cómo se les llama a los que desarrollan criptografía, criptólogos, Rivers, Samir y Aldam, Aldele, Adlea, Aldeman, eso. Estas tres personas fueron los encargados del desarrollo de lo que es el RSA y ahorita vamos a hablar más de ellos. El algoritmo RSA es un algoritmo de cifrado asimétrico, ¿sale? A diferencia de los anteriores que trabajaban con un tipo de cifrado simétrico, este es uno de los que ya comienza a trabajar con un cifrado asimétrico donde la clave pública y privada son diferentes. Ya hablábamos de las claves privadas y públicas en los dos casos, ¿sale? Ambos trabajan complementarios entre sí, lo que significa que un mensaje cifrado con uno de ellos solo puede ser descifrado por su contraparte. Dado que la clave privada no puede calcularse a partir de la clave pública, está generalmente disponible para el público. Bueno, RSA trabaja mediante un algoritmo de cifrado asimétrico, ¿sale? Lo que significa que trabaja con una clave privada y con una clave pública, ¿sale? Con claves diferentes. RSA por las iniciales de sus apellidos, ¿sale? Dice que el algoritmo RSA se basa principalmente en el problema matemático de la factorización entera. Un mensaje que está a punto de ser cifrado se trata como un gran número arriba de los 1000 bits. Ahora,
Lo que significa que por un bloque de texto claro, RSA utiliza un bloque mayor a 1000 bits para cifrar el texto claro. Entonces, lo que significa darle mayor seguridad. Inclusive escuchaba hablar acerca de que este tipo de, este algoritmo fue muy controversial al principio porque manejar mil cantidad de bits en esos años eh, era grande, era demasiado el procesamiento que un equipo de cómputo podía realizar. Hoy en día lo hace sin mayor problema. Más sin embargo, al introducir este algoritmo de encriptación en sus días de creación, pues era complicado. Hoy en día no, la cantidad de n bits que generaba, porque realmente lo que hacía era factorizar. Ustedes saben que a la hora de factorizar un número salen cantidades extremas y grandes de números, lo que llevaba a utilizar arriba de 1000 bits por cada bloque de segmento que encriptaba este algoritmo, ¿sale? Entonces era complejo y completo. Entonces era complicado y era muy avanzado, ¿sale? Entonces recordemos que el RSA surge en el año de 1979, ¿sale? Por estos creadores y se basa en ese tipo de algoritmos, ¿sale? Bueno, hasta ahí lo que yo les quería comentar dentro de la parte de los algoritmos. Yo sé que ustedes ya también tienen algo. Lo que sí, chicos, traté de resumir lo más importante de cada algoritmo dentro de lo que es este, básicamente la parte de criptografía, ¿sale? Que traté de explicar un poco más a detalle, por lo menos centralizarlos. También les voy a pedir, les voy a dejar, les voy a encargar el trabajo para la siguiente clase. Esto se los voy a poner el día de mañana, no se preocupen. Ahorita si quieren pueden irse sin tarea, ya mañana a la hora de clase van a trabajar en esto. La normatividad nacional e internacional de la seguridad informática, ¿sale? Ustedes van a describir e identificar las características y aplicaciones de las normas ISO 27001, ISO 177.000, no, 17.799 y hacer un cuadro comparativo entre ellas, ¿sale? Bueno, pues ¿qué van a comparar? Pues esas características, primero van a describir en qué consiste esa regla y después van a enunciar características de cada una de ellas. Y bueno, y de esas características compararlas una con otra, ¿sale? ¿En qué son iguales? ¿En qué son diferentes? ¿Sale? Esos dos estándares de normatividad para la seguridad informática y me van a hacer un cuadro comparativo para la siguiente clase. Entonces, en esto trata esto. eh, y así en eso va a consistir nuestra tarea para el día de mañana. Digo, para el trabajo para el día de mañana o la próxima clase. ¿Sale? Entonces, por mi parte, les voy a hacer entrega de lo que va a ser esta diapositiva. Les voy a hacer entrega de lo que va a ser el video y les voy a hacer entrega de lo que va a ser la actividad de trabajo para el día de mañana. Entonces, básicamente les agradezco el que hayan estado aquí